Bienvenidos a otro drama de emprender, en muchos casos una realidad, pero además el podcast de Ceuta Open Future. Estamos hablando en distintos episodios pues, con emprendedores y emprendedoras que hemos conocido a través del Ángulo, que han pasado por el programa de aceleración, para conocer su experiencia y sobre todo en base a esa experiencia pues que aprendamos de lo que les ha salido bien, pero también de lo que les ha salido mal, de ese drama que ellos hayan tenido que pasar como emprendedores. Al final es obtener de la propia experiencia de los demás pues aprendizajes que también nos sirvan para los que vayan a empezar y las que vayan a empezar ahora a emprender. Así que, bueno, pues vamos a hablar con el emprendedor que tenemos hoy aquí, que es Diego Serrano. Hola, ¿qué tal? Buenas, Paola, buenas tardes. Bueno, pues Diego Serrano, a día de hoy lo conocemos como mentor de Ceuta Open Future, pero está aquí por su faceta de emprendedor, por la que también ha pasado por el Ángulo. Emprendedor, sobre todo aquí en el Ángulo, en dos proyectos en concreto, que han sido Llevala y Nomad. Vamos a ubicar, antes de meternos en Diego Emprendedor, Vale. en saber un poco de dónde vienes, cómo empieza todo esto, vamos a contextualizar un poco. ¿Por cuál quieres empezar, Nomad o Llevala? Por contar de Vale. qué va. Empezamos con Nomad, que es el primer proyecto con el que entré en el Ángulo. Nomad es un proyecto de transformación digital para pequeñas y medianas empresas y está especializado en la parte de finanzas y administración. Entonces automatizamos procesos y brindamos una serie de datos analíticos para que las empresas puedan tomar decisiones de una forma más informada. Ahora va a sorprender Llevala porque no tiene nada que ver con Nomad. Vale. Sí, porque Llevala viene de una experiencia previa, que ahora seguramente entraremos, y Llevala Coffee, que es el proyecto físico, lo respalda también el proyecto tecnológico por el que entramos aquí, que es Roble con V, y que también está ligado a la transformación digital, pero en este caso de tostadores de café de especialidad. Entonces, a través de una aplicación móvil, digitalizamos todos sus procesos y además le damos un programa de fidelización para sus clientes. Y nada, pues ambos proyectos han pasado por el Ángulo y encantado, la verdad. Pues dos proyectos además muy distintos, pero que al final sí que comparten el área de digitalización, que es lo que tú mencionabas, pero sí que es verdad que a lo mejor para el que o la que nos escuche diga, oye, esta persona que estaba haciendo de control más de financiero, que Sí, tiene que tener un background más financiero, que es efectivamente en tu sí, caso, más de administración, pero dice, oye, ¿en qué momento se pasa a hacer algo que tiene que ver con café? claro. Pues eso viene, como decía, de una experiencia previa. Yo emprendí justo al terminar la carrera, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada y justo al terminar pues emprendí un proyecto junto a un amigo de facultad y posteriormente junto a otro amigo y estaba relacionado también tanto con el helado como con el café. Y de ahí viene esta conexión. Pero claro, y en aquel momento que empieza eso fue ¿por qué? Porque os gustaba el café, entiendo. ¿O sabíais ya de Eh, café incluso antes de eso? Empezamos realmente con el helado. Vale. Veíamos una oportunidad en Granada. Al final, todo este proceso de digitalización tan fuerte y de negocios digitales, realmente yo creo que se han impulsado más en los últimos 5 años, pero hace 10, realmente cuando yo acabé la carrera, no era tan común. O Sí. sea, lo que quizás estaba más de moda y estaba en expansión era digitalizar o darle una vuelta a modelos tradicionales. Entonces nosotros estamos por eso. El negocio de la heladería era un negocio tradicional que estaba muy anclado en el pasado y nosotros decidimos, pues aprovechando esto, veíamos que había un hueco en el mercado para ofrecer, pues volviendo un poco a lo clásico, a las recetas clásicas, pero con una imagen, digamos, más actual. Y aprovechando pues todos los medios que teníamos actualmente, como por ejemplo conectarnos a Globo, que ninguna Sí. lo hacía, pues este tipo de cosas, y pues aportar, digamos, una visión más actualizada para un negocio muy, muy tradicional. Yo te iba a preguntar en qué momento surge la experiencia emprendedora, pero entiendo que es aquí, ¿no? Es esa la primera experiencia, la de las heladerías. Sí, ¿O hay una previa ahí por ahí escondida? realmente, no, realmente empieza ahí. O sea, sí que es cierto que lo típico que todos los emprendedores contamos, que al final, pues detrás de todo esto siempre hay una personalidad, pues, pues eso, de persona muy inquieta, de siempre estar pues intentando inventar algo, ¿no? Desde pequeño, pero realmente como sociedad constituida, como proyecto serio,
sin duda este es el primero. O sea, el momento de lanzarte de verdad, de decir, monto Sí. una sociedad, me meto con esto y para adelante, ¿no? Ahí fue. ¿Y cómo surge? Pues además, eso creo que nos lo hemos hablado en otros episodios con otros emprendedores, así que voy a aprovechar Vale. contigo a ver si lo... Pues claro, es verdad que siempre decimos, oye, pues en este momento... pero claro, ¿por qué? O sea... Pues realmente surgió de una forma bastante natural. Lo que pasa es que, como siempre suele pasar en estos casos, cuando emprendes, empiezas con una idea y al final no sabes nunca hacia dónde va a acabar, ¿no? Entonces, pues empecé, ya te digo, junto a un amigo de facultad, comentamos la idea, a los dos nos encajaba porque él además pues viene de una tradición pues, de empresario y tal, tenía bastante experiencia. Y ambos pues decidimos meternos en este negocio porque veíamos un hueco en Granada y nada, empezamos poco a poco, invirtiendo en maquinaria, en formación, porque no teníamos ninguno de los dos Claro, es que no experiencia es un previa. proyecto tampoco pequeño. O No, sea, no, quiero no, no, decir, no. para primer proyecto, si hablamos de maquinaria, ya hay un... Sí, sí, sí. O sea, yo a cualquiera que vea este podcast no le recomiendo para nada que emprenda aquí, o sea, porque al final lo más lógico es que si tú estás empezando y no tienes capital ni acceso a financiación, pues empiezas por un proyecto menos ambicioso en este sentido, que no requiera de una inversión tan fuerte. Entonces nosotros empezamos pues, con nuestros propios medios, poco a poco. Cuando pudimos, hicimos nuestra primera apertura de un local físico, lo cual es otra locura para Sí. los pocos medios que teníamos entonces. Y posteriormente conseguimos pues financiarnos gracias a que entró un amigo. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos, digamos, a estructurar el proyecto de una forma mucho más profesional. O sea, pues al principio éramos prácticamente dos autónomos intentando... Además, recién salido de la carrera. Claro, pues imagínate, sin experiencia ninguna. Claro, yo ahora mismo me voy al momento en el que yo termino la carrera Pues imagínate. y recuerdo, o sea, ya no yo, ¿no? Sino la sensación general, por llamarlo de alguna forma, que yo recuerdo del momento de acabar la carrera es todo el mundo pensando dónde va a trabajar ahora. No qué hago, qué monto, qué... No, Sí, sino sí, sí, sí. dónde me coloco ahora mismo. Y por eso, claro, digo, jolín, vaya salto de fe en ese momento, es decir, vámonos con maquinaria y todo. O sea, Sí, me sí, parece... sí, sí, sí. Y además nosotros, o sea, vamos, hacíamos prácticamente todo. O sea, Claro. al principio no teníamos, como te digo, medios para contratar gente y la primera etapa fue súper dura, la verdad. Súper dura y súper productiva y No, súper claro. formativa, vamos, o sea, fue una época increíble. Pero bueno, esa época realmente duró muy poco porque entró un inversor y empezamos el plan de crecimiento. Claro. Además, justo lo que acabas de comentar es un tema que de hecho me parece siempre muy importante de cara a, bueno, cuando tenemos aquí nuevos proyectos, hablamos con cualquier emprendedor, sale casi siempre, ¿no? Lo que acabas de mencionar de, oye, que hacemos de todo al Claro, principio, porque nos pasa muchas veces que vemos a proyectos que empiezan y al principio a lo mejor son dos, recursos limitados, y claro. entonces dice que hay que hacer algo de comunicación que sea un mínimo. No hemos tocado nunca nada y muchos casos así. O sea, tú lo estás diciendo muy claro, hacíamos de todo. Todo, ¿Y todo. cómo hacías, por ejemplo, qué área te costaba más a ti personalmente ya y cómo lo superas? ¿Qué haces? ¿Te metes de lleno? ¿Te intentas formar? Sí, o sea, cuando no tienes medio, pues le tienes que dedicar más horas, todas las horas que puedas y más. Y sobre todo es importante la formación cuando entras en un sector que no conoces. Mm, Entonces nosotros tuvimos la suerte en esta segunda etapa, digamos, cuando entró el inversor, de contar con la formación y los medios suficientes para abordar el área de producción que era el que peor llevábamos. Entonces, pues contratamos varios maestros heladeros que vinieron a hacer formación, teníamos ya personal para que entraran ellos en el obrador y también personal para atender en la tienda. Entonces nosotros cuando pudimos ya delegar estas patas de la empresa, estas áreas, pues teníamos tiempo para el resto, que era pues para pensar en el siguiente punto de venta, acometer pues todo lo que, vamos, toda la documentación que había que presentar pues, en ayuntamiento, registro y tal, todo el proyecto. O sea, vamos, el trabajo era De, inabarcable, de verdad. O de sea, decir, no acaba nunca, sí, sí, siempre me sale nunca, algo nunca, más. nunca, nunca, nunca.
Yo creo que es una sensación, por ejemplo, que es difícil de gestionar cuando no se ha hecho un proyecto nunca. Ujú. A no ser que tenga, es verdad que hay que tener un poco ese, lo que tú decías, ¿no? Como ese nervio, esa gana de haber estado inventando siempre. Sí, Yo creo que eso mismo es lo que te impulsa cuando ves que no se acaban las tareas que haces, a seguir, a tener fuerza, ¿no? Para claro. seguir haciéndolo. Pero creo que es complicado también para alguien que empieza. Entender Sí. eso, ¿no? Es decir, es constante y no y me voy a frustrar, pero sigo. Ujú. Y es importante, como tú dices, al final desde aquí transmitir esa idea de, oye, desde fuera no sé qué te han contado, pero, pero ser emprendedor es algo bastante distinto. O sea, Sí. ser emprendedor al principio es abarcar absolutamente todo y en cuanto empiezas a crecer y tienes los medios, empezar a delegar y ser capaz de delegar, que también es el problema en Sí. el caso contrario, ¿no? Cuando creces, saber desligarte de una parte del negocio o solo supervisarla no, tampoco es sencillo, ¿no? Pero vamos, que al principio tienes que llevarlo todo para adelante y no hay otra. Entonces, en nuestro caso, a esto se une, o sea, el no poder abarcar toda la área se une a que nos unimos junto a un inversor muy ambicioso y que quería pues, hacer mucha apertura en muy poco tiempo. Y si eso lo une Claro. a gente que tiene poco tiempo disponible, poca experiencia, pues claro, pues es un nivel de estrés importante. Hombre, altísimo. Yo lo que te iba a preguntar también de eso, porque, claro, el momento en el que después, o sea, primero está la fase de montar el proyecto, todo lo que ello conlleva, pero luego hay otro punto que me parece muy importante en el desarrollo de cualquier proyecto, que es cuando entra inversión. Porque hay que mirar muchas cosas, hay que trabajar mucho a la hora de que entre inversión, hay que tener una previsión, es decir, me parece uno de los pasos para un proyecto que más trabajo exige o más reflexión exige, más visión a futuro. Por ejemplo, en aquel momento, que entiendo que es el primer proyecto, pues primer caso de que va a entrar un inversor. El Diego de ahora lo verá de otra forma, pero el Diego de ese momento, ¿cómo gestiona eso? Porque yo no me imagino recién salida de la carrera gestionando eso, ¿sabes? Pues la verdad que lo gestionamos con mucha ilusión. Primero un periodo en el que dudábamos un poco, ¿no? Claro, es que a Pues, mí me daría un poco de vértigo en daba un ese poco de momento. vértigo, es cierto, pero con mucha ilusión, sobre todo porque nosotros veníamos pues ya te digo, de una primera etapa en la cual pues, fue muy intensa y que apenas teníamos capacidad de mirar un poco más hacia adelante, a 2 años vista y con un plan de crecimiento. Entonces esto nos permitió llevarlo a cabo. Entonces, pues con vértigo, pero con ilusión y con ambición. ¿Y dónde ibais mirando por ejemplo, el qué pasos dar, qué documentación tengo que tener con el inversor o qué hago ahora o qué, eso cómo lo gestionabais en ese momento? Pues te podría O sea, ¿de dónde contar, tira me refiero? ¿Sabes? ¿De qué recursos? ¿A quién le preguntas cómo hacerlo? nos lo puso el inversor bastante fácil, la verdad. Vale. O sea, él tenía todos los medios para llevar a cabo este proceso y al final nos fiamos de él y nos lo puso bastante sencillo, ya te digo, no hubo problema. Sí, que ahí no sentiste esa parte de decir oye, tengo que ver cómo se No, hace formalmente. no, la verdad que no. O sea, evidentemente ahora lo haría de otra forma. O Sí. sea, al final poner el proyecto de tu vida, digamos, en manos de una persona sin ni siquiera asesorarte, ¿no? Por otra parte, es una locura. Pero entonces lo hicimos por desconocimiento seguramente, por inconsciencia, pero salió bien. Y después de este proyecto primero, que, bueno, no sé el tiempo que duró el Pues proyecto. el proyecto aproximadamente unos 4 años. Sí. La verdad que no recuerdo bien los años, no sé si empezamos en el 16 aproximadamente hasta el 2020. Y bueno, la verdad que fueron Buen años muy recorrido. intensos, pero muy productivos. Aprendimos una barbaridad y sobre todo, pues eso, tuvimos la fortuna de llevar un proyecto que era em, pues un proyecto de 2 amigos de facultad Sí, eso sí que creo que que tiene era que muy ser bonito muy bonito el hacerlo así. pues de 0 a 100, digamos, ¿no? O sea, de abrir una tienda con muy pocos medios a cuando yo abandoné el proyecto eran 5 tiendas abiertas, venta no solo en nuestras tiendas, sino que distribución a varias empresas del grupo que tenía el inversor que no había Mm. invertido. O sea, un proyecto con estructura. Sí, que ya se había expandido además de una forma que tenía cierta solidez ya Sí. el proyecto. O sea, era muy incipiente. O sea, claro, ahora lo analizo y digo, joder, había muchísimo trabajo todavía por hacer, pero sí que es cierto que ya tenía una estructura, tenía personal, tenía
las cosas funcionaban bastante bien, relativamente. Oye, y es verdad, esto que comentabas, que esa parte creo que es una experiencia bastante interesante, que es montar el proyecto con alguien que ya conoces, que además de tu entorno, o sea, Sí, es tu amigo. Pues es una experiencia muy bonita, ¿no? Como tú dices, porque compartes con alguien un proyecto y además compartes otras muchas cosas más a nivel ujú, personal. Entonces se une todo pues una aventura emprendedora muy, ya no que sea muy interesante o a nivel de éxito en negocio, sino yo creo que a nivel vital directamente decir, hostia, esto es algo sí, que sí, me ha sí. aportado mucho, ¿no? Y es verdad que ahora cuando te estoy escuchando contar eso, sí que me doy cuenta también que en el resto de proyectos, que ya los mencionaremos más adelante, ¿vale? O sea, tenemos tiempo todavía, pero veo que siempre van muy enlazados a entornos que conoces, ¿no? Amigos, Sí, es cierto, pues no lo había pensado. Sí, sí, es entonces, te iba a cierto. preguntar, digo, para ti, entonces, es importante, ¿no? Cuando eliges con quién montas un proyecto, notar o ese feeling o tener esa relación más consolidada, ¿no? Antes de montar un proyecto, o cómo... Sí, como me acaba de venir a la cabeza, como dice Jesús, mi socio en el proyecto del café, que una vez te dijo a ti, nosotros no tenemos proveedores, nosotros tenemos gente que forma parte de nuestra empresa. O sea, Mm, la mentalidad un poco viene a ser esa, ¿no? Nosotros no tenemos proveedores externos que nos hacen un trabajo, sino tenemos gente que es cercana a nosotros, que, bueno, contractualmente están fuera de la empresa, no son socios, pero que los sentimos como parte del equipo, ¿no? Al final. ¿Y cómo se gestiona eso? Porque la parte, claro, esto también tiene una parte de peligro cuando, Sí, cuando montas tu propio equipo, ¿no? Con el que tú fundas el proyecto y tal. Es gente que viene de tu entorno, con la que tienes una relación personal. Esto es como, si habláramos con Javier algún día de empresas familiares, seguro que también nos contaría que también en esa parte él tiene mucha experiencia, ¿no? Y yo creo que esto al final, aunque no sea ujú. familiar Sí, sí, de pero sangre o de ni familia política incluso, al final es familiar, son amigos, son personas, bueno, en tu caso también sí, sí. incluso en algún momento, Incluso, ¿no? incluso sí, Claro, en Nomad, mi hermano es socio de. claro, entonces es verdad que esa parte es muy buena porque nos entendemos muy bien, pero también cuando montas un proyecto surgen muchas diferencias, puntos de fricción. Entonces, mi pregunta un poco ahí es cómo, por ejemplo, en tu caso, que creo que además has tenido muchos proyectos con gente de tu Ujú. entorno, ¿cómo se gestiona eso para que no afecte a lo personal? O ha afectado, ¿eh? No lo sé, ya no sé tu En experiencia. ningún momento ha afectado a ninguno de los casos. O sea, había momentos mejores, peores. De hecho, en el primer proyecto, mi compañero de facultad y amigo abandonó el proyecto antes que yo. Pero creo que supimos todos diferenciar la parte de amistad de la parte más pura de negocio. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El decir, oye, al final estamos dentro de esta habitación, que es la empresa, y fuera de la habitación, pues la relación no va a cambiar, ¿no? Yo creo que lo que se me viene a la cabeza es que cualquier persona que nos escuche que quiera emprender, lo más normal y lo más natural, que yo creo que es lo que pasa pues, en la mayoría de los casos, es contárselo primero a tus amigos y que alguno diga, Sí, Dios, me encanta, cuenta conmigo a muerte, ¿no? Entonces es muy natural que se dé ese caso de montarlo con amigos, con gente de claro, confianza, pero eso era claro. un poco desde tu perspectiva, oye, ¿qué recomendación le damos para que no destruya esto su amistad, por ejemplo, o Claro. rompan lazos? Diferenciarlo, ¿no? Sí, yo creo que es la clave. Y que tú seas consciente pues, yo tengo muchos amigos, pero cada uno tiene un perfil distinto, pero en este caso es gente que yo sabía perfectamente que iban a ser capaces de diferenciar Sí. una cosa de la otra. Yo creo que esa parte que acabas de decir también es importante, es decir, el conocer el perfil Ujú. de estas personas, las que conozco perfectamente, Eso es, y tener eso en cuenta también antes de montar un proyecto. Podemos ser los mejores amigos del mundo, claro. pero si yo sé que esto no veo que cuadre con tu perfil, a lo mejor decimos que no, ¿no? Ujú. Eso es. Incluso un análisis previo para saber con qué amigo puedes contar para ciertas cosas y para otras, ¿no? O sea, pero no solo para montar una empresa, sino te diría que para la vida, ¿no? O sea, al Sí. final el, o sea, el crear expectativas sobre gente que no va a llegar a cumplirla, al final no es beneficioso para ti. Y cuando acabó o sea, bueno, acabó no, cuando tú ya te saliste de este proyecto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde te vas? ¿Dónde Vale. se va Diego? ¿Dónde nos vamos? Vale, pues una vez finalizo este proyecto, que fue justo en enero de 2020,
yo me vine aquí a Ceuta a trabajar, a una asesoría, y lo hice en realidad no por motivos laborales, sino por motivos personales. Sí. Pues, mi pareja es de Ceuta y al final el último, o sea, el último periodo del primer proyecto pues era súper intenso. No solo trabajaba en el proyecto en el que yo había emprendido, digamos, sino que también trabajaba para el grupo del inversor del proyecto, y al final pues era mucho viaje entre semanas, un ritmo de vida muy intenso, y el fin de semana pues bajar a Ceuta a ver a mi pareja o a Málaga O sea, todo el día montado en el coche. sí, y bueno, pues al final yo quería tener otro proyecto de vida distinto y decidí dejarlo en ese momento. O sea, te viniste para Ceuta, empezaste a trabajar por cuenta ajena, o sea, que Eso volviste es, un poco a a ver, los, o sea, a los orígenes claro, casi. dijiste, voy a hacer un break de emprendimiento, Eso es. pero tampoco fue mucho, ¿no? O sea, no tardaste mucho. 2 años, 2 años, año y medio, más o menos, sí, 2 años, un poquito menos, y decidí emprender de nuevo. Fue Nomad el siguiente, ¿no? Exacto, exacto. A los pocos meses ya me picó el gusanillo, o sea, yo ya sabía que iba a volver a lanzarme a hacer algo, y bueno, pues poco a poco la idea fue pues eso, formándose hasta que yo creo que coincidió un poco en el tiempo Sí. eso, la formación de la idea con la formación también del ángulo, ¿sabes? Sí, porque yo Que recuerdo que incluso las primeras veces que nos vimos todavía era como más sí, un poco incipiente. incipiente. Sí, Entonces, pues yo creo que coincidió en el tiempo esta idea, porque además yo como venía del primer proyecto, que pues era un mundo más tradicional, más costoso de escalar, sí. pues ahí fue donde yo detecté que actualmente había proyectos mucho más pues escalables y más fáciles Más ágiles también a la más hora de... ágiles a Sí. la hora de construirlo. Entonces, pues yo ya iba con esa mentalidad y pues justo el ángulo se cruzó en mi camino. Y cómo te surge la idea de Nomad? O sea, ¿en qué momento empiezas a pensar, oye, esto tendría sentido, esto podría interesarle a alguien? Y ya empiezas a darle vuelta a la idea. ¿Qué Sí, momento? yo había trabajado en el área de administración, contabilidad y finanzas, sobre todo la parte de finanzas en el grupo de mi amigo. Entonces, ese área a mí me flipaba, y de hecho me flipa y sigo trabajando ahí. Y entonces yo empezaba a ver empresas que estaban haciendo dashboard analíticos para pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí fue cuando la cabeza me hizo un clic y dije, hostia, pues a lo mejor por aquí hay una oportunidad, ya sea de autónomo, ya sea formando de nuevo un proyecto. Entonces, pues gracias al ángulo me animé, me apunté y decidí darle un poco más de estructura al proyecto. Aparte de que, bueno, en definitiva el proyecto en sí, lo que estabas tú diciendo, no tiene nada que ver con el primero, porque incluso a Sí. nivel costes a la hora de iniciarlo, todo era totalmente distinto. Pero al margen de eso, ya tú como emprendedor que vas a montar un proyecto, ¿qué diferencia notaste del caso anterior? O sea, entre el Diego que montó lo primero de la heladería con Mm. su compañero de la facultad al Diego que llega a montar Nomad, ¿qué ha aprendido el que empieza a montar Nomad? O sea, ¿hay algunas cosas que traías tú ya en la cabeza del aprendizaje anterior? O sea, Sí, 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 bueno, sí, podías sí. seguir teniendo todo, decir, oye, vengo a aprender, ¿eh? ¿No? Pero que a lo mejor, no sé, bueno, pues siempre de algún proyecto vamos sacando pues determinados aprendizajes, esto vosotros lo sacáis yo creo que casi diario, pero no sé si a lo mejor incluso tú venías con algo muy claro, decir, oye, lo que tengo claro con Nomad, que es el siguiente proyecto, es que esto va a pasar o esto no va a pasar, no sé si tú Sí, traías a lo sí. mejor ya alguna... Sí, a nivel de conciliación, por ejemplo, laboral, digamos, Sí, yo tenía claro que no podía trabajar de lunes a domingo todos los días del año prácticamente. O sea, sí, eso yo ya lo tenía claro. Entonces, es cierto que hay algunos proyectos que te lo permiten y otros que no sí, te lo que no. permiten. Entonces, los proyectos más físicos, sobre todo las primeras etapas, no te permiten Un parón de eh, ninguna forma de, casi. de de ninguna forma. Además, durante años. Entonces, una vez entras ahí, tienes que tenerlo claro. Y después, pues, aprendizaje, miles. Sobre todo te diría que donde más aprendí fue en la parte de recursos humanos, Sí. que para mí es la más compleja, sin duda, de la empresa, y que es donde más aprendizaje tuve, vamos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que es verdad que los proyectos de ahora, como son proyectos más tecnológicos, en las primeras etapas es justo al contrario de los proyectos más tradicionales. Sí, Al principio no tienes tanto personal a tu cargo,
el modelo de negocio es totalmente distinto. Entonces, una vez creces ahí sí que poco a poco empiezas a crear el equipo. Y después, donde más aprendí también, en modelos de negocio. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En cuanto al modelo de negocio, al planteamiento de la financiación, a la estrategia de un proyecto respecto a otro. O sea, el proyecto, por ejemplo, de tecnológico, pues un modelo donde tiene una estructura de coste fijo muy grande, tienes que crecer mucho para el coste fijo unitario, repartirlo rápidamente y distribuirlo entre muchos proyectos, que es justo lo contrario al modelo más tradicional, donde pues desde el día uno puedes estar facturando mucho, una vez haces la apertura del local empiezas a facturar y mucho, o sea, no solo a facturar, sino además a nivel de liquidez puedes directamente financiarte, o sea, es muy distinto. Me gusta mucho cuando lo explicas porque, claro, yo noto mucho del área que vienes. Claro, yo lo veo todo al final con mis ojos, ¿no? Sí, no, pero me parece súper interesante porque al final creo que también esto es algo que en el tiempo que llevamos también en el ángulo, conociendo a startups y tal, todo este tema de estar pendiente de, bueno, de todo el mundo está pendiente, ¿no? De los costes y tal, pero es cierto que previsiones financieras, todo esto es como que siempre se nos queda más... Sí, Ya más para adelante. Claro. Yo a nadie le he dicho que vamos a hacer números y me ha hecho una fiesta. A nadie. Pero tú sí lo ves, ¿no? Y es decir, y yo creo que, y sobre todo en los primeros proyectos, lo tuviste muy, muy, muy en cuenta. Claro. O sea, a esa persona que además no sepa qué hacer con eso el día que va a empezar a emprender y que no tiene la formación, por ejemplo, que tú tenías, ¿por dónde le decimos que empiece? Yo creo que si entra en el ángulo y se deja asesorar por el equipo que hay aquí, pues no va a tener ningún problema y lo va a ver bastante rápido. O sea, al final todo tiene un porqué. En el mundo de startup se habla mucho de ronda de financiación, de levantar dinero, y precisamente es por lo que comentaba antes, o sea, porque hay un gap tremendo entre la financiación que requiere un proyecto en las primeras etapas y la recuperación de esta inversión, que es mucho más a largo plazo. Sí. Y sobre todo a nivel de liquidez, ¿no? que un proyecto tecnológico requiere en las primeras etapas. Entonces, si entras dentro del ángulo, como digo, hay un equipo muy formado en este área que te puede echar un cable y que va a hacer que entiendas muy rápido tu modelo de negocio y cuál tiene que ser tu estrategia para crecer. Hay que tener claro el modelo de negocio. ¿A ti en todo el proceso ha habido algún momento que no lo tuvieras claro y tuvieras que darle muchas vueltas? Sí. ¿Sí? De rotundo, sí. Sí, lo estaba pensando respecto a Noma sobre todo, que empezamos con una estrategia más de prestación de servicio de asesoramiento y que finalmente se decantó más por un producto, o sea, un producto que sea escalable, que sea autónomo, si se puede decir, que automatice una serie de tareas dentro de una empresa y que nos permita ser mucho más ágiles. Entonces, yo sí que ahí tuve una pequeña y particular travesía por el desierto en la que valoraba ambas opciones. Incluso a día de hoy, de vez en cuando, pues es algo que sigo teniendo en cuenta, ¿no? Pero sí, modelo de negocio en Nomad he tenido, ya te digo, varias fases en las que... Ha ido haciendo montaña rusa. Pero eso pero lo tenemos claro. A día de hoy, claro, Sí, o sea, sí. me consta que sí, pero que es cierto un poco que eso, que muchas veces que empezamos por uno, y ahora cómo lo voy a cambiar, además como que da incluso miedo, pero ahora como, bueno, estamos empezando, estamos dándole forma. Exacto. Esto es ir haciendo ese planteamiento, haciendo escenario y se va viendo. Como estábamos antes justo hablando de números, se me venía también otra cuestión a la cabeza que ya también he preguntado en varias ocasiones, y es que hay un punto importante siempre cuando hablamos de emprender, ¿no? En casos en los que hace falta mucha inversión inicial, hay otros casos en los que hace falta muy poquita, que es casi a nivel tiempo tuyo y poca cosa más. Yo siempre pregunto lo mismo, pero más que nada por curiosidad, ¿no? Porque vemos muchos casos que dicen, oye, quiero hacer esto, pero no tengo ni un duro. Y dice, ¿cómo lo hago? Y digo, magia, no sé. Claro, entonces me gusta mucho preguntar cuando venís, oye, cuando has montado proyectos, ¿cuál ha sido tu estrategia? Hemos tenido casos aquí de gente que lo que ha hecho es ahorrar antes de dejar el trabajo anterior para después ponerse a
a emprender, otra gente que pues, ha pedido dinero a familiares, Claro. préstamos, hemos escuchado un poco de todo. Entonces, por ir como viendo qué más opciones hay, no sé cuál ha sido tu caso. ¿Cómo te has gestionado tú eso? Vale, pues en mi caso, por ejemplo, financiarme con fondos propios, con un mínimo, o sea, al final, o sea, los proyectos, por poco que requieran, un mínimo de Sí. inversión siempre tienes que Y si aportar. ya no es inversión para el proyecto, es para tener dinero tú para mantenerte Claro, mientras el proyecto da exacto, algo. Siempre exacto. hace falta, sí. Y yo además, tanto en el primer proyecto como actualmente, he compatibilizado el trabajar por cuenta ajena con emprender. Esa otra opción también que es Sí, bastante, sí, bastante común. ¿Y cómo sí, hay, lo, hay y muchos te da compañeros en tiempo? el ángulo. ¿Y te da tiempo para todo? Pues, a ver, bastante justito, pero si te organizas y lo tienes claro, yo creo que se puede. Somos jóvenes y Sí. tenemos que arriesgarnos, ¿no? Y es el momento de hacerlo. A ver, es cierto que se puede porque damos fe lo que tú Se estabas puede, sí. diciendo. En el ángulo, por ejemplo, hemos conocido muchos casos de gente que tiene un trabajo por cuenta ajena y luego Claro, está sacando para adelante el proyecto. Lo que pasa que es cierto que tu mente muchas veces o tu tiempo, cuando ves el calendario, parece que tienes dos trabajos, ¿no? sí, Y hay momentos que puede saturar, pero al final es que si emprendes, yo creo que tienes que tener claro que hay un sacrificio, sí, un sí, 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 esfuerzo. sí, O totalmente. sea, me parece muy difícil, no sé tú cómo lo ves, pero a mí me parece muy difícil que si no eres consciente de que vas a tener que hacer pues, un esfuerzo o, oye, pues si me gustaba ir a jugar al fútbol todos los días o al Claro, baloncesto, pues ahora podré ir uno y gracias. Por ejemplo, ¿no? Se pueden sacrificar muchas cosas, pero sí, 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 por supuesto. O sea, estoy contigo. O sea, si no estás dispuesto a sacrificarte, pienso que, o sea, es que estás perdiendo una oportunidad muy grande de desarrollarte, por ejemplo, profesionalmente, ¿no? Entonces, pienso que si emprendes tienes que hacerlo siendo muy consciente de que es un sacrificio muy grande y como tú dices, que no vas a poder dedicar todas las horas que te gustaría a ver cine, como me gustaba a mí antes, o a leer, pero ya tienes que, está, tienes que ser dices, consciente y afrontarlo. Y si no, pues no pasa nada. O sea, ya te digo, el costo de oportunidad es muy alto de emprender. O sea, si no lo tienes claro, trabaja por cuenta ajena, crece y quién sabe si en un futuro pues tienes las herramientas para hacerlo. sí, bueno, en muchos casos más, que al final tienes que ir un poco haciendo eso. Ujú. El siguiente proyecto después de Nomad, ese ya sí que me lo conozco también, que es Roble. Bueno, Roble es la parte que hemos conocido en el ángulo porque es la parte digital, Sí, que es la que habéis tenido aquí, la tecnológica, y que viene de Llevala. ¿En qué momento surge eso? Entiendo que es porque venía, eso se lo hemos claro. comentado a alguien antes de la Exacto, exacto. heladería. Llevala viene de Wombat, que es el proyecto anterior, que en la última etapa lo que hicimos fue comprar un tostador de café y que aunque no llegamos a abrir el tostador porque había un negocio, o sea, había un proyecto de apertura de local físico que solo era un tostador de café, muy bonito, pero que finalmente no se abrió, pero tenemos tanto el local como la maquinaria para el tostador para hacerlo. Entonces el proyecto viene de ahí, de esa experiencia previa, de ese conocimiento previo. Y pues casi fue por, o sea, lo que es la primera etapa del proyecto fue casi más por una cuestión de gusto, ¿no? Tanto de Jesús y mía por el café, que dijimos, oye, mira, nos apetece, no es un proyecto que nos vayamos a hacer ricos ni pretendemos, o sea, pero al final estamos solo enfocados a Ceuta, Sí, o sea, el mercado es muy limitado, pero nos apetece hacerlo. Pero posteriormente, como nosotros estábamos ambos dentro del ángulo, pues dijimos, oye, ¿y si damos una vuelta a este proyecto y también lanzamos una herramienta digital, quizás sí que puede ser un proyecto escalable y un negocio? Entonces ahí fue cuando le dimos una vuelta y decidimos entrar otra vez en el programa y lanzar la aplicación. Y bueno, pues la verdad que es un proyecto que pinta muy, muy bien, que estamos prácticamente a punto de lanzar. Estamos ya probando la aplicación, subiéndola a iOS y a Android para ver si da problemas. Y pinta muy bien. Pinta muy además bien. es un proyecto que es verdad que desde el principio que os vimos aquí os apasionaba a los dos mucho, Mm. que al final es un poco como el intentar hacer un proyecto que estuviera relacionado con algo que os gustaba Sí, muchísimo a los dos socios que formáis parte
del equipo de Roble. Viendo un poco estas 3 experiencias, creo que no nos dejamos ninguna experiencia emprendedora, ¿no? Que hayas tenido. Vale. Pues ahora que tenemos las 3, sí que es verdad que me gustaría preguntarte así en todo este camino, desde que empezaste el A ver emprendimiento qué me hasta ahora. preguntas. Claro, cuando me pongo a contextualizar tanto da un poco de miedo. Pero no pasa nada. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en toda esta experiencia, o sea, en el recorrido global? Como emprendedor, Diego, en general, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido a la hora de emprender? Ya a lo mejor Vaya pregunta. El mayor reto. Pues yo creo que para mí, seguramente la parte de liderar en recursos humanos, o sea, toda la parte de personal, es el reto más importante que he tenido, sinceramente. O sea, porque al final, por mi experiencia profesional, la parte del área de finanzas, como que me siento más seguro Sí, haciéndola, pero el mayor reto para mí, digamos que sería liderar un área donde no me siento tan seguro. Entonces diría que... como recursos humanos, ¿no? Por O ejemplo. sea, liderar la parte de personal en el primer proyecto, por ejemplo, que tenía, pues no recuerdo, 20 personas a mi cargo. Pues esa parte, sin tener a lo mejor la seguridad ni la experiencia, pues seguramente ha sido el reto ¿Y más fuerte. cómo sales de eso? O sea, tengo que gestionar recursos humanos, no estoy No, 100% familiarizado con esto. no estaba solo, no estaba solo. O sea, tenía por suerte a mi inversor, o sea, a mi amigo que pues me echaba un cable en todo, que estaba pendiente y que me formaba también. Entonces, pues lo hizo bastante más sencillo. Vale, un poco buscar ayuda Exacto. en el entorno. Apoyarte en el entorno. Vale, no es porque muchas veces hablamos también de las dificultades que hay, de los miedos que puede haber, que el miedo llega incluso a ser paralizante y, Sí, oye, pues vemos que no lo es, pero no lo es porque cómo se supera, ¿no? Y por eso claro. te preguntaba él, oye, ¿tú cómo lo has solucionado? ¿Cómo has salido del decir, bueno, que me ha tocado ahora gestionar recursos humanos, no me veo ahora mismo en esto, que venga otro? Claro, claro. Al principio pues te impone mucho por eso, porque no estás acostumbrado y porque no te sientes seguro, pero al final como en cualquier otra parte, o sea, en cualquier otra área, pues con tiempo, formación y con ganas se puede. ¿Y ha llegado alguna vez a hacerlo no? Porque si no, no estaríamos hablando ahora mismo, pero al menos pensarlo y de esto que lo piensas tanto que estás a punto de tomar la decisión de decir, no emprendo más. ¿Ha habido así algún momento? Pues quizá cuando terminé el primer proyecto, cuando lo dejé, Sí. que estaba bastante quemado, ahí sí que en algún momento reconozco que se me pasó por la cabeza. A los 5 minutos se me pasaba, Claro. pero A los 5 minutos dijiste, oye, podría hacer esto. Y ya se te olvidó, ¿no? claro, no, al final es lo que te digo, que si eres inquieto y tienes ganas, al final, tarde o temprano, va a acabar emprendiendo, no solo en el sentido más empresarial de la palabra, sino haciendo cualquier tipo de proyecto, aunque no sea, digamos, monetario ni nada, ¿no? Al final va a acabar creando algo. Sí. Lo que te iba a preguntar ahora es, pues estamos hablando en verdad, y soy consciente, ¿no?, que hablamos mucho de el reto, la dificultad, el problema, luego el drama de emprender, que es El como drama, nos claro. llamamos, claro. Y parece que ponemos el foco en lo negativo, que para nada, que al final lo que queremos es extraer aprendizajes de esto porque se Mm, aprende mucho más. O por lo menos la experiencia que tenemos aquí es que acabamos aprendiendo mucho más de un error, de algo que nos sale bien, simplemente. Aprendemos mucho más de eso que de lo que nos sale bien de primera, sin sí, pensarlo siquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque estemos hablando de ese aprendizaje, porque es lo que creemos que más puede ayudar a alguien que vaya a empezar, que serán las personas que nos escuchan, sí que, hombre, también me gustaría saber la parte positiva, porque emprender tiene su dificultad, que es lo que decimos siempre, es sí, difícil, no imposible, pero es difícil, no vamos a engañar a nadie, pero esto también tiene una parte muy bonita y por eso engancha y por eso sigues quedándote con las ganas de emprender una y otra vez. claro. Entonces, yo quería saber para ti qué es lo que más te gusta de esto, o sea, de montar un proyecto y sacarlo adelante.
Para mí la parte creativa, que me encanta, o sea, y creativa me refiero en el sentido más amplio de la palabra, no solo creativa a nivel estético, ¿no? Sino creativa, como yo siempre digo, hasta en el área de finanzas puede ser creativo. Puede ser creativo en un modelo de negocio, en cómo te financias, en la estrategia que va a crear, ¿no? Entonces, la parte creativa, desde luego, es una de las que más te aporta vitalmente. Y después yo te diría incluso que a nivel profesional, yo, por ejemplo, que he emprendido, en el caso de Nomad, en un proyecto que está muy especializado en un área muy concreta, que es la parte de finanzas, creo que me ha hecho ser mucho mejor profesional, incluso que si solo hubiera trabajado por cuenta ajena. Sí. Y esto muchas veces es un choque, ¿no? para mucha gente, el hecho de entender que incluso emprendiendo puede llegar a escalar más posteriormente trabajando por cuenta ajena para una empresa, porque actualmente las empresas buscan perfiles que pues hayan tenido este tipo de experiencia. Claro, al final cuando tienes que emprender y tienes que hacer tantas cosas por tu cuenta, Claro. es cuando desarrollas eso que tú dices, ¿no? Aprendes sobre muchas áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte de finanzas o fiscal de administración, digamos que el perfil que solo ha trabajado por cuenta ajena, en la mayoría de los casos, es gente que tiene un foco muy puesto en su trabajo en el día a día, Mm. y en cambio yo, que he emprendido y que he tenido que desarrollar la parte del área tecnológica, digamos, pues me ha dado una herramienta Sí. y un conocimiento que ellos no tienen sobre integraciones de sistemas de gestión de empresas, sobre pues, conexiones API, sobre agregación bancaria, automatizaciones de procesos que un trabajador en su día a día no está. Claro, al final está incluso enlazado a lo que decías al principio. Al emprender tengo que hacer de todo y en ese proceso de hacer de todo lo que hago es formarme, aprender de lo que voy necesitando, y eso que voy aprendiendo y necesitando parece que es para el proyecto. Me sirve para el proyecto y ya, pero no, tú ya te lo quedas como profesional, que es lo Claro, que claro, al final estamos... eso es. Estás completando el perfil a base de, además, hacer un proyecto por tu cuenta que al margen de lo que aprendas de recursos o cualquier otra cuestión así, yo creo que también aprendes una parte de autogestión, Por supuesto. de incluso incentivarte y tal, que es complicado de otra manera, ¿no? Claro, Obtenerlo. claro. O incluso, por ejemplo, como decía antes, la gestión de personal, pues es una mochila que te lleva para tu trabajo por cuenta ajena también. Sí, No la vas totalmente. a, no la vas a desaprender, Claro, sino todos esos conocimientos los aplicas después en otro proyecto. Entonces, es interesante. O sea, seguro que hace años que el emprender te cerraba muchas más puertas que ahora por este conocimiento que te aplica multidisciplinar, ¿no? Que te abre puertas. Te voy a hacer ya la última pregunta porque ya estamos terminando. Siempre me pasa que se nos pasa el tiempo muy rápido. Ya ha llegado el momento. Pero sí que te quiero hacer una última pregunta y es que como emprendedor, ¿qué fortalezas crees tú que hay que desarrollar para que sirva un poco para la persona que nos escucha, ¿no? Y dice, oye, quiero emprender, quiero montar un proyecto. Siempre se habla de, oye, pues puedo afrontar esto, puedo afrontar aquello, tengo esta capacidad, soy capaz de ejecutar esto. Pero yo ya no hablo ni de eso, ¿no? Sino de casi a nivel, pues no sé si actitud o en fin, qué fortaleza así en general es la que crees tú que tiene que desarrollar alguien que quiera emprender. ¿Qué necesita para que poder salir adelante con todo lo que implica el sacar un proyecto adelante a nivel personal también? Ujú. Yo creo que tienes que tener cierta estabilidad emocional Mm. antes de meterte en un proyecto de este tipo. Eh, yo analizando proyectos de amigos míos y gente que conozco, veo mucha diferencia entre gente que tiene un perfil más de altibajos que otra. Y creo que la gente que es más constante al final es la que suele llegar, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro, te diría que la capacidad de dejarte asesorar y de delegar, que muchas veces van de la mano, creo que son claves.
Dejarte aconsejar y delegar es como un ejercicio de aparcar el ego en un lado, porque ahí tenemos, Sí. podríamos resumirlo un poco así, Sí, que, sí, sí, que sí. yo creo que es más o menos eso, pero yo creo que sí que es cierto que también, o sea, no por nada, ¿no? Es decir, al final vas a aprender igual, ¿no? Yo eso sí que estoy totalmente, es decir, te dejas aconsejar, pues vas a llevar un poquito, vas a dar un pasito más. No te dejas aconsejar, bueno, lo que vas a dar es un salto de golpe Claro. y vas a aprender también de cómo Sí, sí, caigas, sí. ¿eh? Entonces, al final vas a aprender igual, pero es Totalmente. cierto que a lo mejor te ahorras algún Sí, disgusto. algún disgusto. Bueno, pues por ir recapitulando, fortaleza que tiene que tener un emprendedor, hemos dicho constancia, hemos dicho esa parte de estabilidad emocional o ser capaz un poco de gestionarnos. Yo esa parte creo que es verdad que es difícil, es complicada. Entonces, incluso sería más incluso saber directamente cómo nos gestionamos, porque eso es Claro. casi capacidad de introspección directamente te diría. Sí, sí, sí. Porque para llegar a esa estabilidad emocional, lo primero es saber qué nos acciona, qué hago para... Conocerse. Sí. Eso es, conocerse, ¿no? Como me dijiste tú una vez, hazte un DAFO. Hazte un DAFO, por favor, personal siempre. Yo es una cosa que me parece de primero de vida. Sí, sí, sí. Es que no es de emprendimiento, Totalmente. es para cualquier perfil, ¿no? Y yo creo que eso, pues mira, no había caído, un buen recordatorio. No me acordaba que habíamos dicho eso ya. Un clic. Pero sí, es cierto. Un DAFO siempre va a ayudar sobre todo a saber en qué partes qué partes nos van a ser más sencillas una vez que nos conozcamos y qué partes nos van a exigir que nos pongamos las pilas un poquito más, que habrá que hacerlo y se hace. Pero si no sabemos que nos tenemos que poner las pilas ahí, Claro. ahí es cuando no hay avance, ¿no? Si lo que no sabemos, lo que no podemos mejorar de ninguna forma. Y ser constante, y ya no sé si nos queda alguna más. Y nada. Y tener el nervio, emprendedor, ese, eso. como tú decías, ¿no? Tener esas ganas de sacarlo. Y yo diría, por añadir algo, que pienso que siempre hay un debate de el emprendedor nace o se hace. Yo soy de los que piensa que se hace, la verdad. O sea, pienso que hay gente que es más inquieta que otra, pero se puede aprender. Sí. Porque si hay alguien que tiene un proyecto y tiene ganas de lanzarlo, o sea, puede tener carencia en ciertas áreas, pero Sí. que eso no le limite ni que le acompleje para sacar el proyecto adelante. Eso es importante, sí que es verdad. Decir, oye, pues es que yo no lo voy a poder hacer porque a mí esta parte se me da fatal. Bueno, pero si la parte core del proyecto se te da bien Claro. y estás convencido, yo creo que O yo jamás voy a poder liderar a un grupo de personas, por ejemplo. Bueno, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? O tendrás que delegar esa parte, ¿no? Y mientras tanto la Se tendrás que puede. aprender. Es que no, o sea, o sea, siempre hay una primera vez. A quien vemos hoy, por ejemplo, liderando un equipo, a lo mejor vemos hoy que lo hace muy bien y Claro. ¡buah! Se le da increíble. Bueno, se le da increíble ahora que tú lo estás viendo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Lo viste la primera vez que lo hizo? Seguramente Exacto. no fuese igual de bien. Es decir, no, a lo mejor no fue mal tampoco, ¿eh? Habrá Sí, quien, sí, quien pero- le salga, ¿no? Es decir, natural. Pero, porque pues por las dotes que tenga cada uno, sabes lo que se te da mejor o peor. Pero que de la primera vez hasta la última Por supuesto. hay un Hay un montón. cambio. Y solo vemos el final, ¿no? Entonces no voy a poder llegar. Entonces me parece importante eso que tú dices. Oye, no creas que esto te limita. Dale. Me ha gustado, me voy a quedar con Dale. ese. Dale caña al proyecto y que si no lo intentas no es cuando seguro que no sale. Exacto. Pues muchas gracias, Diego. Gracias a ti. por Nada, invitarme. nos escucharemos en otro podcast seguramente, en otro momento. Pero me ha gustado mucho hoy conocer la Igualmente. experiencia completa. Muchas gracias. Pues nada, nosotros nos quedamos con esta experiencia que nos contaba Diego de sector tecnológico, pero que empezó por otro que no tenía nada que ver, con entorno de amigos dentro del equipo, con algunos retos por el camino y con esa guía, con ese consejo que nos daba Diego de ser constantes y de que no nos dejemos limitar sobre todo por las capacidades, porque creamos que no las tenemos, se trabaja, se saca adelante y se lucha. Así que nada, nos vamos a quedar con eso y nos vemos en otro drama de emprender o nos escuchamos, según la plataforma de la que nos estéis viendo o escuchando. Nos vemos en el siguiente o nos escuchamos en el siguiente.